Buenas tardes, inicio una transmisión más aquí por TikTok y para YouTube también. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ayer estábamos nosotros recordando el santoral de la Iglesia Católica a Santa Lucía. Hoy recordamos a San Juan de la Cruz y vamos a pedirle en el nombre de Dios Yo Soy a estos santos, a estas divinas presencias que están delante de la presencia de Dios omnipotente, que rueguen ellos por nosotros y que a cada uno de ustedes, a todos los que me escuchan, les dé la capacidad de ver el reino de Dios y de contemplar verdaderamente el rostro de Jesucristo. Entonces, amada poderosa presencia de Dios Yo Soy, te invoco la acción para que por medio de tu radiación inundes en nuestro corazón el conocimiento de la sabiduría de Dios. Activa en nosotros la poderosa llama dorada de la sabiduría, el amor, y por medio de esta llama invocamos la presencia del Santo Aeolus, invocamos la presencia del Espíritu Santo, el amado Pablo el Veneciano, a Santa Lucía y a San Juan de la Cruz, para que a través de la radiación de esta llama dorada de sabiduría, estos divinos espíritus nos acompañen en esta hora y nos entreguen el conocimiento de la verdad presente en el corazón de Dios. Así sea y así es. Amada poderosa presencia de Dios Yo Soy, te invoco a la acción. Amada poderosa presencia de Dios Yo Soy, te invoco a la acción. Amada poderosa presencia de Dios Yo Soy, te invoco a la acción. Así sea y así es. Bien, el tema que voy a estar desarrollando con ustedes el día de hoy, voy a volver a repasar lo que estuvimos nosotros hablando. Voy a hablar también acerca de varias cosas que estuve viendo también, por supuesto. Ustedes saben que soy un estudiante. Yo escucho a todas las personas. Yo soy una persona que escucho a todas las personas, escucho todas las preocupaciones. Y nuestra humanidad lamentablemente está caminando, ¿verdad?, por las tinieblas. Entonces, como nos enseñó el Maestro Jesús, tenemos que nosotros integrarnos a las tinieblas, en medio del desierto, en medio de los demonios, y como también hizo el profeta Daniel, entrar, ¿verdad?, en el foso de los leones, por medio de la fe, contemplar la gloria de Dios, contemplar el rostro de Jesucristo, y Él va a ser el que va a operar a través de nosotros, como dice también la Biblia. Bien, una cosa muy importante que ustedes tienen que entender: nosotros dentro del sendero espiritual, nosotros no somos biblistas. ¿Qué es una persona biblista? Una persona biblista es la que solamente se ciñe por el texto bíblico, ¿verdad? Y te pregunta, comúnmente suelen hacer esa pregunta ya, ¿verdad?, trillada. ¿Y en qué parte de la Biblia está? ¿En qué parte de la Biblia está? Tenemos que saber nosotros una cosa muy importante. La gran mayoría de los apóstoles, esos apóstoles que no aparecen dentro de la Biblia, que fueron y predicaron a otros lugares, todos ellos practicaban algo que se llama querigmática. El querigma, ¿qué es? Es hablar acerca de Jesús, hablar acerca del reino de Dios, hablar acerca de Dios. De eso se trata la querigmática. No se trata de seguir textos bíblicos. Los textos bíblicos, que son un soporte, son una ayuda. ¿Para qué? Para catapultarnos nosotros hacia esa expansión de la palabra, porque nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios no está escrita en tinta y papel. Cada uno de nosotros somos cartas vivientes de los apóstoles. Cada uno de nosotros somos carta viviente de los apóstoles, y eso ya lo decía San Pablo. Por ese motivo es que el mensaje de la salvación no está escrito en un papel o en una correspondencia que ellos enviaron. No,
nosotros somos enviados por los apóstoles a predicar también el reino de Dios. Por eso San Pedro dice, vosotros también sed edificados como casa espiritual. Entonces el tema del día de hoy justamente va a tratar acerca de eso. Somos casa espiritual. Ayer estábamos aprendiendo nosotros algo muy importante referente a la condición innecesaria de congregarse. No hace falta congregarse dentro del Espíritu. ¿Saben por qué? Porque las personas que nosotros participamos ya del Espíritu de la verdad, ya estamos dentro del amado. Esa es una cosa muy importante que tienen que entender. Ustedes ya están dentro del amado. Y al estar dentro del amado, ustedes participan directamente de la casa de Dios. Jesús es la casa de Dios. No es un edificio edilicio. Entiendo yo perfectamente que la mayoría de los pastores evangélicos y gente religiosa quieren salvaguardar ellos su templo, ¿verdad? Pero Jesús vino justamente ¿para qué? Para derribar esos muros. Y nosotros tenemos que aprender a derribar los muros. Ya basta de idolatría. ¿Qué se hacía detrás de los muros? En el templo de Jerusalén se cometía idolatría. Entonces tenemos que sacar nosotros nuestra idolatría fuera, expulsar eso, destruir. Por eso es que Él vino a destruir y desbaratar las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Las obras del diablo es el sistema religioso. ¿Por qué es el sistema religioso? Miren bien, les voy a decir una cosa muy importante. ¿Qué hizo Jesús cuando ingresó en el templo de Jerusalén? Tiró todo lo que estaba ahí. ¿Ustedes saben por qué Él hizo eso? Primeramente porque ellos estaban vendiendo elementos que se realizan ¿para qué? Para hacer sacrificios. Obviamente, ¿verdad? Dentro del judaísmo se comprende, ¿verdad? Que eso deberían ellos entregar al sacerdote, ¿verdad? Se tenía que entregar eso al sacerdote para que los sacerdotes realizaran el sacrificio, ¿verdad? Y ellos presenten eso a la presencia de Dios. Pero lamentablemente lo que estaban haciendo ellos ahí no era nada de eso. Lo que ellos estaban haciendo ahí era robar, estafar a las demás personas. Y había también un grupo de personas, eso no menciona la Biblia, pero dentro de la historia se sabe perfectamente, personas que vendían textos, porciones de la Torah a la gente. Se vendía la palabra de Dios, ¿verdad? Ustedes van a decir, la palabra de Dios se vendía, ¿verdad? La Biblia. Ya en ese tiempo ya existía ese negocio. Entonces, lo que Dios aborrece completamente, primeramente, es que nosotros andemos en reproche continuamente hacia Él. Número 1. Número 2 es que nos opongamos a las cosas espirituales y que asumamos las cosas materiales como cosas espirituales. Que espiriticemos nosotros las cosas materiales y que le otorguemos nosotros una cualidad divina. Es justamente lo que hicieron los israelitas en el tiempo de los reyes, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos? Ellos le otorgaron un poder extraordinario a la serpiente y ellos le llamaron Nefustán, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces ellos utilizaron la serpiente de Moisés como un elemento idolátrico. La misma cosa sucedió con el arca de la alianza. ¿Qué hacían Josué y todas las personas? Todos los sacerdotes se postraban delante del arca. ¿Y cuál es el mandamiento que Dios les envió a ellos? Que ellos no tenían que dar culto a ninguna imagen, ¿verdad? Cuando la gente, ¿verdad?, lee esa parte, piensa correctamente. Entonces, una estatua que está en mi ciudad es una imagen idolátrica. Sí, es una imagen idolátrica. Y no solamente eso, es una imagen de un muerto. Es justamente lo que ustedes no están pensando. Cuando ustedes tienen un billete, un billete ustedes en sus manos, miren ustedes la imagen. Por eso Jesús le decía una cosa muy importante a los judíos. ¿De quién es la imagen? De César, le dijeron, ¿verdad? Entonces le dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por ese motivo es que nosotros no nos peleamos nosotros con el diezmo, no nos peleamos nosotros con la gente que nos pide plata. No, gente, ¿saben por qué? Porque esas cosas nosotros no nos vamos a llevar a la tumba. Al que te pide, dale. Al que te pide, dale. Si el pastor evangélico te está pidiendo diezmo, dale el diezmo.
Dale el diezmo, ¿qué a vos? Es un pastor mantenido. ¿Y qué a vos? Si vos sos espiritual, ¿qué daño te hace a vos eso? Absolutamente ningún daño. Pero ¿qué pasa? La mayoría de la gente se sustenta solamente en las cosas que ven, en las cosas que puede palpar. Entonces piensa que su vida está a raíz del dinero. Y no es así. Yo tengo que aprender a depender de la proveeduría divina. Y la gente eso no quiere hacer. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Sencillamente no tiene fe. Y yo aplaudo, ¿verdad? Voy a decir eso, aplaudo a este muchacho Evans, ¿verdad? Yo sé perfectamente, ¿verdad?, que a este muchacho le molestó lo que yo dije la vez pasada, pero lamentablemente tengo que decir la verdad, mi querido Evans. No es para que te molestes, también vos tenés tu contenido, yo respeto tu contenido, pero tu contenido a mí me ayuda para hacer mi contenido. Entonces, hay otros, obviamente también. En su momento voy a hablar acerca de Rimbel. Por supuesto que sí, él habla acerca del sanguinario Dios Yahvé. Pero ¿quién más sanguinario que el Dios Yahvé? Es el ser humano, gente. Es el ser humano. El único enemigo del hombre es el hombre. Ya lo decía Taylor. ¿Quiénes van a ser los responsables de la destrucción del mundo? No va a ser Dios, gente. Dios lo que quiere es salvarnos a nosotros. Pero nosotros estamos destruyendo el mundo que Él creó. Chistoso es. Ayer estuve viendo también un video, ¿verdad?, deplorable, lamentable. Hace días atrás estábamos nosotros recordando la Inmaculada Concepción de la Virgen María. La Inmaculada Concepción. Y hace días nomás estábamos nosotros festejando a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? A la guadalupana, ¿sí o no? Y ayer me tocó ver una cosa lamentable que se grabó encima. Encima tienen esa osadía, ese descaro de grabar. Y esa grabación, justamente todo lo que ustedes están haciendo, dice la Biblia claramente: de toda palabra ociosa que digan los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Tengan cuidado con las cosas que ustedes están haciendo, con las cosas que graban, con las cosas que hablan. Porque todo está siendo grabado. Y nosotros dentro de la enseñanza espiritual sabemos perfectamente de que existe algo que se llama el éter. El éter envuelve a la tierra. Eso está descubierto, gente. No es algo que vamos a intentar ahora de probar eso. No. Existe un elemento, y eso todos los científicos saben, que se llama éter. ¿Y qué sucede con el éter? Ustedes saben qué hace ese éter. Y ya la filosofía vedantina ya hablaba acerca de esto hace miles de años, incluso antes de que los científicos le dijeran sí con la cabecita, ¿verdad? Hace miles de años. Ustedes tienen que saber una cosa: los Vedas es anterior incluso a la Biblia. Está por encima de la Biblia. Y ya en ese tiempo ya se hablaba acerca de estas cosas. Y los vedantinos le llamaban Akasha. Simple. Ellos tenían su forma de llamarle. Solamente eso es lo que sucede. Pero se descubrió. En el siglo XIX se descubre esto. Sácate, sale de repente, ¿verdad? Descubrimos nosotros el éter. Gran chiste. Nosotros solemos decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII, principio del siglo XVIII y finales del siglo XVIII, ya se hablaba de estas cosas, gente. Ya cuando el materialismo era exacerbado, allá volaban ellos con el materialismo. Y hoy en día, no solamente se volvieron materialistas, se volvieron consumistas, se volvieron comercialistas, porque hacen la misma cosa que en el tiempo de Jesús. Venden cosas. ¿Y qué se están olvidando? Se están olvidando ustedes de la parte espiritual. ¿De qué me sirve a mí tener una iglesia ahí lleno de gente? Yo suelo decir eso, lleno de gente. Esa gente que hace, se va. ¿Para qué? Yo suelo decir, ¿para qué si no practica? Solamente se van para mostrarse. Y sucedió esto ahí en Luque. ¿Qué pasó ahí en Luque? Un señor se quedó su auto, se paró el auto por desperfecto mecánico en el medio de la calle. ¿Y saben qué hizo
el colectivo le agarró y le arrasó. Y gente estúpida, yo suelo decir, se tomó la libertad y la molestia, en vez de decir, ¿verdad?, voy a ayudar un poco yo a mi prójimo, acordándome yo de la Virgen, ¿verdad? Nadie dijo en ese momento, me voy a acordar un poco yo de la Virgen, no. Sino que aplaudieron la actitud violenta, aplaudieron la violencia, aplaudieron el atropello hacia la integridad humana, porque bien pudo el colectivo haberle pasado encima a esa gente. Gracias a Dios solamente fueron daños materiales lo que recibió y no hubo vida que se perdió en ese momento. Es lamentable estas cosas, y después nosotros como pueblo paraguayo nosotros estamos diciendo, ay, tenemos demasiado fe en la Virgen. Mentira, gente, mentira. Dejen de mentir, hijos del diablo. Miren lo que ustedes hacen, miren las cosas que hacen. Lamentable es ver esas cosas. Yo repudio completamente esto. ¿Cómo un ser humano no va a ser capaz? Ni una persona se bajó de su auto para poder ayudarle a esa persona, y lo único que se necesitaba era encostar el auto. Y ese hombre lo único que le pedía al chofer, le pedía que parara un rato, que espere un rato para poder mover su auto. ¿Qué le costaba? Lamentable, gente. Es una cosa bastante bochornosa tener que ver esto en mi país. Y después nosotros decimos que creemos nosotros, grande que creemos nosotros en la Virgen. Mentira. La Virgen nos enseña a nosotros una cosa muy importante. Por eso estoy poniendo a Santa Lucía. La Virgen a nosotros nos enseña una cosa muy importante. Tenemos que aprender cada uno de nosotros a negarnos a nosotros mismos, a ayudar a las demás personas, a servir a los demás, porque eso es lo que la Virgen hacía. Por eso en ninguna parte ustedes de la Biblia van a encontrar palabras de la Virgen, solamente cuando le pide a Jesús, le pide a Jesús el milagro del vino, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Caná. En Caná de Galilea, no es Canaán, es Caná de Galilea. Entonces tenemos una cosa muy importante ahí, ¿verdad? La humildad de la Virgen, el servicio, el valor del silencio, hacer silencio para poder yo escuchar verdaderamente la voz de Dios, aceptar voluntariamente la voluntad de Dios. Eso no aceptan ustedes. Rechazan completamente. ¿Por qué? Porque no están caminando en el Espíritu. Si ustedes realmente caminan en el Espíritu, entonces van a entender las cosas a raíz del Espíritu y no a raíz del hombre pecador. Pero entendemos todas las cosas a raíz del hombre pecador porque nosotros estamos ceñidos de la razón. Pensamos que la Biblia tiene que obedecer a la razón y no es así. Y es ahí cuando la gente se pierde. La gente escéptica, la gente atea, la gente agnóstica, la gente que dice, yo no creo. ¿Y qué te hace pensar que Dios te tiene que probar a vos algo? Dios no necesita probarte a vos absolutamente nada. Ahí tenés la creación. Y Romanos capítulo 1 me enseña eso. No hace falta que Dios venga, baje, y muestre todo su esplendor y su poder, siendo que Él despliega todo su poder enfrente de nosotros día a día, levantando el sol, haciendo que el sol se ponga otra vez. Si mirás la luna y las estrellas, si mirás vos la naturaleza, te vas a dar cuenta de la presencia de Dios realmente. Pero la gente no hace eso, ni siquiera eso hace. Y es lamentable. ¿Saben qué hicieron la gente de mi comunidad con un árbol que estaba plantado ahí en el medio de la calle? Fueron ellos y cortaron, talaron. ¿Para qué? Para hacer su empedrado. ¿Qué le costaba? Ninguna gente, nadie. Solamente ahí, mi persona, mi familia se opusieron. Pero la gente, toda la gente aplaudiendo, aplaudiendo ese acto bochornoso. ¿Dónde estaban ahí la gente de la iglesia? Que dice que Dios fue el que creó todas las cosas. ¿Dónde es que realmente estamos, gente? ¿Dónde es lo que ustedes están pisando? ¿Será que realmente ustedes se van a la iglesia nomás o son iglesia?
Todos aplaudieron ese acto bochornoso. Y se puede hacer una rotonda, perfectamente se podía hacer una rotonda. ¿Y de qué sirve ahora ese camino? De nada no sirve. Está de balda ahí. Ni siquiera ahí el transporte, el colectivo pasa. Bueno, son cosas, ¿verdad?, que la gente comete. Y son cosas verdaderamente lamentables. Nos aleja realmente de la caridad. En ningún momento pensaron ustedes en las 3 virtudes teologales. Es que nosotros tenemos que llevar a Jesús en todas partes, en todo lugar. Y nuestras acciones tienen que hablar más fuerte. Pero eso no hacen, ¿verdad? Piensan ustedes que la solución toda está dentro del templo. Y les voy a leer las cosas que dice Jesús referente a eso. Tenemos primero lo que dice Hebreos, capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice una cosa muy importante. Y Moisés a la verdad fue fiel a toda la casa de Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel a toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Y de dónde sale esto? Les voy a mostrar de dónde sale esto. Esto sale del texto Mateo 16, 18. El famoso, ¿verdad?, texto que la Iglesia Católica, ¿verdad?, continuamente está diciendo. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ustedes no están entendiendo una cosa muy importante. Los apóstoles no entendían de esa forma como actualmente se está entendiendo eso dentro de la Iglesia Católica. Los apóstoles no entendían de esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros, cada uno de nosotros, somos miembros los unos de los otros. Ese es el problema. Esa es la falta de entendimiento que cometen. Yo tengo que entender lo que estoy leyendo. Si yo soy miembro realmente del cuerpo de Cristo, soy miembro de Pablo, soy miembro de Pedro, soy miembro de Santiago, estoy unido a ellos. ¿Se imaginan un poco lo que es esto? Esto es extraordinario. ¿Qué significa? Todo el espíritu de Dios, el espíritu que animó a cada uno de ellos, viene y reposa sobre mí. Viene Pablo, viene Santiago, viene Juan, viene Mateo, vienen todos ellos vienen a través de la inspiración divina. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros, pero nadie quiere seguir al Espíritu de la Gracia porque no conoce al Espíritu de la Gracia. El Espíritu de la Gracia es el gran desconocido, dicen los maestros de sabiduría. ¿Saben por qué dicen eso? Porque la mayoría de la gente se guía por sus 5 sentidos, por su razón, y están engañados por esa razón. Están engañados por su propio razonamiento. Y yo tengo que romper el razonamiento humano. Si yo aprendo a romper ese razonamiento humano, entonces yo voy a poder pensar con la mente de Cristo. Tengo que romper esa estructura. Y es una estructura vieja. Lamentablemente es algo mal enseñado. Es algo que no han llegado a la comprensión. Y en este tiempo está ya preparado de que cada uno de ustedes tienen que tener esa comprensión. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Dice la Biblia algo muy importante. Los hijos del reino serán echados fuera en las tinieblas, dice. Tengan mucho cuidado con eso. Ustedes que se creen dignos, no se crean dignos, no se crean perfectos, no se crean infalibles. No existe ninguna cosa infalible en este mundo. Yo tengo que aprender a confiar plenamente en el Espíritu de Dios, confiar plenamente en la sabiduría que el Espíritu de Dios me inspira, y tengo que aprender a andar en el Espíritu. Gente, todo es cuestión espiritual. Por eso es importante entender la Biblia. Una persona que no entiende la Biblia lamentablemente se monta en una posición escéptica. ¿Por qué? Porque no tiene la visión espiritual. Sencillo es.
Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Casa espiritual. No tiene ninguna relación ni con seguir texto bíblico, ni con seguir un sistema. No es eso, gente. Yo tengo que aprender a tomar el texto bíblico como una herramienta. Como una herramienta y dejar atrás esa idea absurda, ¿verdad? Me están manipulando. No, lo que te falta a vos es espíritu de dominio propio. Te falta dominarte a vos mismo. Te falta controlar tu pensamiento, controlar tu palabra y dejar de ser una persona irracional. Las personas irracionales, ¿cómo actúan? Actúan solamente por sus 5 sentidos. Son animales. La Biblia también habla acerca de eso. Pero para llegar a esa comprensión, primeramente yo tengo que tener el espíritu del entendimiento. Si yo no tengo entendimiento espiritual, ¿cómo ustedes van a llegar a esa comprensión? Hay personas que actúan bajo el espíritu de la gracia y hay personas que actúan bajo su irracionalidad. Y las personas irracionales no ven las cosas del espíritu, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque para él son locura. Entonces todas las cosas para los carnales, todas estas cosas, la fe, la esperanza, la caridad, son locura. No tiene ningún tipo de sentido. Para mí no tiene sentido. Para mí yo no creo, yo no acepto. A mí qué me importa, Pero sin embargo estás hablando, ¿verdad? Cosas del cristianismo después, ¿verdad? Bueno, eso saben por qué sucede. Lamentablemente sucede eso por la naturaleza irracional del ser humano. La Biblia explica eso. Por eso es importante entender. Tenemos dos naturalezas. Tenemos una naturaleza demoníaca y tenemos una naturaleza divina. Tenemos la sabiduría que representa al cuerpo y tenemos la sabiduría que representa al espíritu. Yo tengo que aprender a guiarme por el espíritu. Y a través del espíritu yo voy a tener la comprensión. De lo contrario, no. Si vos estás pensando que yo te estoy leyendo mero texto bíblico, vos ya te perdiste. Te perdiste completamente. Estás perdido en las tinieblas. Ni por más que digas, yo voy a iluminar al mundo, ni por más que te pongas ahí. Ayer justo estaba hablando con un contacto. Le decía yo, ¿qué vos te crees? ¿Te crees vos alumbrado público? Bueno, si te crees alumbrado público, ponete en las tinieblas y vamos a ver si alumbra algo. Ponete ahí un poco, vamos a ver si se te enciende el foco, solo decirle yo, Por eso le suelo decir, yo me río de las personas que hablan acerca del despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia, mi querida gente, no es agarrar y montarte en una postura racionalista. No, porque yo no creo, yo no acepto, esto es para mitología. Sin embargo, la mitología siempre ha funcionado. ¿Para qué? Ha funcionado para explicar fenómenos que nosotros en realidad no comprendemos. Y estos fenómenos ya estaban dentro de la naturaleza. Siempre estuvieron dentro de la naturaleza. Siempre han estado dentro de la naturaleza. Y los antiguos tenían su forma de explicar estos fenómenos. Hoy en día se habla, por ejemplo, del fenómeno de la electricidad. Ya eso se conocía hace mucho tiempo y ahora la ciencia está descubriendo eso. Había sido los egipcios construían grandes pirámides porque ellos estaban teniendo alguna especie de batería, una especie de colector de energía de por ahí, ¿verdad? Ellos no sabían absolutamente nada ni de la energía solar ni de la energía eólica porque eran pueblos primitivos, pues. Mitología. Como dice Madame Blavatsky, dice algo muy importante ella. Tenemos que aprender a dejar nosotros ese tipo de escepticismo. Ese escepticismo no me lleva a mí al conocimiento. Y es lamentable que haya muchas personas que le tienen miedo a las cuestiones espirituales y le tienen miedo realmente a esas famosas mitologías. Aunque vos digas, no, yo no tengo miedo. ¿Qué miedo? Eso para mí es mito. No, mentira. Mentira. Dentro de vos, dentro de tu conciencia, vos sabes perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Sabes perfectamente lo que estás haciendo. Y hay muchas personas que no convences. No voy a pensar que vos vas a convencer a alguien o que esta charla, esta plática que ustedes están escuchando ahora es con el fin de convencer a alguien. No. Yo estoy tranquilito tomando mi tereré. Y lo único que yo hago es hablar acerca de la espiritualidad. Así de simple es.
tenemos que pedir verdaderamente al Espíritu de Dios que nos dé comprensión espiritual para poder entender todas estas cosas. Bien, vamos a continuar. Dice así: casa espiritual, somos casa espiritual. Eso ya lo decía San Pedro. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1. Porque si sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ¿quién no piensa en la muerte? Yo pienso todos los días en la muerte. La muerte es sabia. ¿Saben por qué? Porque a nosotros nos enseña humildad. Si la muerte realmente no existiera, nosotros no comprenderíamos lo que es la humildad. Pero tenemos que humillarnos hasta la muerte, y Jesús vino a enseñarnos a nosotros eso. Pero eso ustedes no quieren, ¿verdad? Quieren ustedes ser fuertes, pero ustedes se están olvidando que ustedes no pueden luchar contra la muerte. Tarde o temprano vas a morir. ¿Qué va a pasar contigo después? ¿Te pusiste a pensar eso? No, es que uno vive, uno muere y yo no sé lo que me pasa. No, mentira. Tu conciencia te comunica siempre eso. Y la conciencia siempre comunica de que hay un más allá. Y tu conciencia siempre te va a comunicar de que hay algo en el más allá que te va a juzgar. Y ese juicio va a venir. Ese juicio viene. Siempre. A todas las almas vienen. Yo les puedo asegurar eso por experiencia propia. No sé si en este video, en los videos anteriores, ya hablé acerca de mi experiencia después con el más allá, les suelo decir, ¿verdad? Yo trabajé en un shopping y yo por eso suelo decir, vos tenés que comprobar, de balde te va, como dice Francis Bacon, de balde yo voy a estar tratando de argumentar cosas del espíritu con las palabras. Vos tenés que experimentar. Y si realmente vos te animás a meterte en un cementerio a la noche, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Pero no vas a hacer eso. ¿Por qué? Porque tenés miedo. A la noche suceden muchas cosas. En el centro comercial donde yo estaba trabajando, yo estaba de encargado, y una noche sucedió que mi compañero tenía que realizar las marcaciones. Son 11 marcaciones en realidad en el segundo piso. Bueno, al llegar a la marcación 7, ¿verdad? En la séptima marcación, quedaba cerca del Smartfield justamente. De repente él se asusta muy grande. ¿Por qué? Porque la puerta electrónica, es una puerta electrónica, gente, que se pone, ¿verdad? Se programa eso. No hay forma alguna de que alguien venga, ¿verdad? Y agarra y te cierre, te abra eso desde adentro. Solamente desde adentro puede suceder eso. Bueno, la puerta estaba completamente cerrada, pero a partir de las 12 de la noche, la puerta empezó a funcionar sola, completamente sola, tratando de abrirse desde adentro. Entonces me llama él y me dice él, ¿verdad? Compañero, esto está sucediendo acá y yo no puedo hacer mi marcación porque hay ruido. Y realmente había ruido. Era como si fuese que había gente adentro. Y no había absolutamente nada. Nada. Se escuchaban voces, no sabíamos qué exactamente lo que era, ¿verdad? Entonces yo le dije a mi compañero, ¿sabes lo que vamos a hacer? Y grabé. Encima grabé. Está grabado, eso es mi perfil de Facebook en Christian Kraus. Ahí van a encontrar ustedes ese video. Está ese video. Y le dije, ¿sabes lo que vamos a hacer nosotros? Ya que esto está habiendo acá, ya es demasiado, porque las puertas se abrían completamente. Les cuento, sola. Se movía sola. La puerta quedaba hacia aquello lado. Es un corredor bastante extenso. Y al final del corredor había una puerta que es de blindex, y la puerta de blindex siempre permanecía abierta, sin llavear, ¿verdad? Esa puerta de blindex, llegado a las 12, las 3 de la mañana, entre las 12 y las 3 de la mañana, esa puerta de blindex se empezaba a mover sola, completamente sola. Y yo le dije, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer, compañero? Vamos a rezar. Vamos a rezar, y yo también le voy a decir a otro compañero para venir a rezar acá. Vamos a hacer una novena. Porque esto ya no se puede más. Es intolerable, es insoportable. Abría las canillas, nos encendía, nosotros apagamos todos los aire acondicionados.
y otra vez encendía completamente todas las cosas que había, todo lo que nosotros apagábamos, volvía a encender otra vez. Y esa era nuestro, vamos a decir, nuestro recorrido durante toda la noche en el segundo piso. Y hasta ahora sigue siendo eso así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es algo que se concretó, no hemos nosotros concretado, ¿verdad? El proceso de liberación. Eso hay que hacer una oración continua ahí. Hicimos nosotros la novena a las 3 de la mañana y al cuarto día nosotros, ¿verdad?, de hacer la novena, escuchamos nosotros una voz, un rugido muy fuerte. Es un rugido completamente indescriptible, parece como si fuese vos no entendés si es de mono, si es de una especie de león, de dragón, de no sé, no entendés lo que es, pero era como si nos dijera a nosotros, bueno, cállense ustedes. Era un golpe en el aire. Y nosotros continuamos rezando, ¿verdad? Terminamos nosotros la novena, y al terminar la novena terminó también la manifestación esa del blindes, justamente, que se abría y se cerraba solo. Terminó eso. Y también terminó la cuestión allá del sector del gimnasio, que le estaba diciendo, en esa parte del sector del gimnasio, ahí era imposible pasar. Ahora esa parte, gracias a Dios, eso se liberó. Entonces yo le estoy diciendo, cuando yo le hablo acerca de las cuestiones espirituales, yo le estoy hablando acerca de experiencias vividas. No es algo que yo le estoy hablando a ustedes al santo cohete. No, es algo que yo viví. Y continuamente estoy viviendo yo. Continuamente yo estoy enfrente de esos fenómenos paranormales. Y yo les puedo asegurar una cosa, existe algo muy poderoso que se llama Dios. Si vos no crees en Dios, bueno, lamentablemente, ¿verdad? Lamento por vos. Lamento por vos, porque vos vas a terminar de esa manera. Y muchas de esas personas, almas que se quedan ahí atrapadas, que se quedaron ahí atrapadas, son personas que se suicidaron dentro del centro comercial. Personas que se suicidaron. Y también teníamos nosotros un compañero ahí también que se cayó. Se cayó en el sector ahí del estacionamiento. En el sector del estacionamiento hay una altura. En el subsuelo hay una altura. Él se tiró y vino borracho. Él se cayó y murió. El Señor murió ahí. Y ahí también hay manifestaciones ahí. Entonces, todo en esa parte, todo en ese sector, todo el subsuelo del estacionamiento del centro comercial, no voy a decir el nombre, pero las personas que me conocen saben perfectamente dónde es. En ese sector es insoportable a la noche. ¿Por qué? Porque eso se vacía. Y al vaciarse completamente, empieza la actividad paranormal. A eso de las 3 de la mañana empieza la actividad paranormal. Teníamos también ahí nosotros, ahí abajo teníamos nosotros nuestros casilleros. Y dentro de los, o sea, en el lugar donde están los casilleros, había una especie de limo. Nosotros no sabemos cómo es que salía ese limo. Era una cosa asquerosa. Y los casilleros también se movían. A partir de las 3 de la mañana se empezaban a mover solo los casilleros. Nosotros no sabemos cómo, pero solo se movían. Entonces, mi querida gente, yo les puedo asegurar eso. El poder de la oración es extraordinario. Y puedo hablar esto horas y horas y horas, y puedo dar testimonio acerca de estas cosas. También nosotros, cuando éramos chicos con mi mamá, nosotros nos íbamos a una sesión carismática en la iglesia católica también, y ahí se ve de todo, gente. Yo por eso les suelo decir a la gente, si vos no crees en Dios, entonces yo te invito que te vayas a una sesión carismática de la iglesia católica. Pero ¿sabes qué no vas a hacer? ¿Sabes por qué no vas a hacer eso? ¿Sabes por qué no vas a hacer? Porque tenés miedo. Es sencillo, eso nomás es lo que pasa contigo. Tenés miedo a las cosas espirituales, tenés miedo de enfrentarte cara a cara a Dios. Y la Biblia habla acerca de eso. Vengan, dice el Señor, dice el profeta Isaías, vengan a mí y enfréntenme. Pongamos nosotros en juicio las cosas, ¿verdad? Así dice. Y Dios eso justamente quiere que vos te pongas de cara a cara a Él. De cara a cara a las condiciones espirituales. Ponete a orar. Y vas a ver, te vas a dar cuenta por vos mismo, por tu propia experiencia, te vas a dar cuenta de las verdades que están tanto dentro de la Biblia
que no son verdades porque yo te estoy diciendo nomás, o porque la Biblia nomás dice nomás. No, gente, no, mi querido hermano, no es así. Probate a vos mismo, examinate a vos mismo, hace ese tipo de trabajo, entra dentro de los grupos de oración, dentro de la Iglesia Católica. Pero yo no te estoy hablando de cualquier tipo de grupo de oración. Busca el grupo de los carismáticos, las personas que hacen sanaciones, que hacen verdaderamente liberaciones. Yo no estoy hablando de ir a una secta de, qué sé yo, de la iglesia, de los protestantes tampoco. No te estoy diciendo eso. Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica hay grupos de oración. Y esos grupos de oración que hacen liberación. Y vos vas a tener miedo. ¿Sabes por qué vas a tener miedo? Te voy a contar por qué vas a tener miedo. Porque primeramente, dentro de esos grupos empieza a salir, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te empieza a descubrir. Va a empezar a decirte todo lo que vos estás haciendo, todo lo que vos hiciste. Y de eso la gente tiene miedo. No quieren enfrentarse a Dios. No quieren enfrentarse a las cosas espirituales. Porque para vos decís, Dios es mitología. Probalo. Probalo si realmente es mitología. Entonces es importante que entendamos esto. Tenemos que entrar nosotros directamente en un relacionamiento personal con Dios para poder descubrir verdaderamente estos principios espirituales. Número 1, somos nosotros casa espiritual, dice la Biblia. Número 1. Número 2, tenemos que aprender nosotros a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne. Ahora bien, ¿a qué se está refiriendo Mateo cuando dice por boca de Jesús? Dice una cosa muy importante. Dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Bueno, les voy a leer lo que dice en hebreo. El evangelio de Mateo no fue escrito en griego. Ustedes van a tener una versión griega. Si buscan ustedes las aplicaciones, van a encontrar ustedes las versiones griegas. Yo no me estoy refiriendo a ese tipo de versión porque el evangelio de Mateo no fue escrito en griego. Fue escrito en hebreo. Y hay una cosa muy importante acá que dice: Vani omer leja shetach eben vani ebenar aleja vei tefilati veshari jejinam lo yekelu nejedeja. Esto significa, y yo te digo que tú eres una piedra. No te dice que es la piedra, te dice, y tú eres una piedra y yo edificaré sobre ti mi casa de oración. Entonces la palabra veite filati, que se traduce en el griego, traducen por iglesia, no es iglesia. Se está refiriendo a una casa espiritual, casa de oración. Por eso es que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de oración. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, repose en nosotros y tengamos nosotros ese conocimiento espiritual. Si vos no sos una mujer y un hombre de oración, no vas a poder discernir las cosas espirituales. Las cosas de la Biblia no se disciernen por medio de la razón, se disciernen a través del Espíritu de la gracia. Si yo empiezo a andar en el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a venir en mí y me va a dar ese discernimiento espiritual. De lo contrario, ustedes no van a tener discernimiento espiritual. El grave error de la mayoría de las personas es tomar la Biblia como una revista o como un cuento de hadas. Grave error, suelo decir yo. Grave error. O como mitología. Y yo le digo a la gente, bueno, si es mitología, entonces probalo. Probá verdaderamente que es mitología. Andate en una congregación religiosa donde se hace sanaciones, o andate en una sesión espírita. Vamos a ver un poco cómo terminas. Si realmente es mentira lo que está diciendo la Biblia. Andate en una sesión espírita, les suelo decir. Andate. Entrar realmente en ese mundo. Cerciorate bien. Experimenta el Espíritu de Dios. Si queremos ver realmente por medio de tu razón, tienes que entrar únicamente en esos grupos de oración. Y esos grupos de oración te van a decir, te voy a decir una cosa, te va a tumbar. Porque la gente de mi comunidad, cuando vino justamente el sacerdote acá, el sacerdote carismático, cayeron toditos.
Y nosotros no podíamos, miramos nosotros así, ¿verdad? Con mi mamá y con mis hermanos nos quedamos nosotros así atónitos. ¿Por qué? Porque toda esa gente se cayó. Luego el sacerdote explicó por qué suceden esas cosas. No es porque el Espíritu Santo viene y le toca, no, gente. Todo lo contrario, es un choque. Es la misma cosa que vos estás en una posición negativa y algo positivo está tratando de entrar. ¿Qué sucede con el polo positivo y el polo negativo? Cuando vos juntás ambos polos, ¿qué sucede? Sucede una explosión. Y es justamente lo que sucedía con esta gente. Por eso esa gente chocaba contra el Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos una bajada. Primeramente, la bajada del Espíritu Santo. Sabemos perfectamente que la corriente eléctrica... ¿Cómo es la corriente eléctrica? Si el ambiente está cargado con energía positiva, ¿qué sucede con la Tierra? La Tierra tiene una corriente negativa, ¿sí o no? Eso se sabe bien perfectamente por electricidad, se sabe eso. ¿Y qué pasa con una persona que no está acorde a la vibración del espíritu? Esa energía al bajar choca contra esa persona y le tira. Eso es lo que sucede. ¿La persona puede morir? Sí, puede morir. Puede morir. Entonces, por eso es importante que ustedes entiendan estas cosas. Las cuestiones espirituales, gente, no es para jugar. Si vos te metes a leer así, decís, la Biblia, empezamos así a bailar con la Biblia. Gente, si vos estás en esa tesitura, olvídate, mi amigo, no vas a saber nada, no vas a poder entrar jamás nunca en este mundo. Estás perdiendo tu tiempo. Porque los espirituales, te voy a decir una cosa, los espirituales andamos nosotros en el espíritu. Así que de balde vos vas a estar tratando de querer convencer. Despierta. No, ¿qué despierta? Primero aprende a despertar vos. Y como suelo decirle a la gente, sé vos un alumbrado público. Sé un alumbrado público. ¿O acaso vos sos un alumbrado público? No sos un alumbrado público. Tampoco estás despidiendo luz por todas partes. Pisa tierra. Primero pisa tierra. Y después deja esa postura, ¿verdad? Escéptica, agnóstica, atea. Porque aunque digas que no es ateísmo, aunque digas que no es escepticismo, que estás intentando de ayudar a las demás personas, no estás ayudando absolutamente a nadie. Solamente te estás tratando de autoconvencer a vos mismo y tratando de convencer a las demás personas de una idea completamente equivocada. ¿Por qué? Porque vos tenés resentimiento contra la religión, tenés resentimiento contra las personas que practican algún tipo de religión. ¿Por qué? Porque vos no entrás. Y como dice la Biblia, ustedes no entraron y tampoco quieren que la gente entre. La Biblia ya hablaba acerca de eso. Es un tratado de psicología. La Biblia es un tratado de psicología y es un tratado de metafísica. Si ustedes no leen a raíz de la metafísica, no van a entender absolutamente nada, porque el Maestro Jesús ya dio esa clave. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ustedes tienen que santificar primero el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Ese es el nombre de Dios. Mientras ustedes no santifiquen el nombre de Dios, ustedes no van a tener una comprensión espiritual. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Esa es la clave teosófica. Está integrada dentro del Padre Nuestro. Esa es la forma en que los antiguos explicaban la realidad espiritual. Por eso el Maestro Jesús hablaba en parábolas. Porque como es abajo, es también arriba. Si hay un gobierno acá en la tierra, significa que hay un gobierno también allá en el cielo. Hay un gobierno celestial. Hay jerarquías espirituales. Existen jerarquías espirituales. Y el mundo de abajo es reflejo del mundo de arriba. Entonces, así como yo pienso, así voy a hacer también. Si yo estoy pensando de forma negativa, así se va a cumplir. Así va a ser. ¿Por qué? Porque es un principio universal. Eso está integrado dentro del Padre Nuestro. Y yo no voy a poder llegar a esa comprensión metafísica si yo no entiendo lo que estoy haciendo. Si yo no entiendo lo que estoy leyendo. Si yo no entiendo lo que yo estoy practicando. Por eso se monta en esa postura ridícula. Y después te están diciendo que van a ser faros de liberación, libertad de expresión. Te voy a liberar yo del miedo. No, el miedo no se libera de esa forma, gente.
El miedo se libera a través del amor, a través de la comprensión, a través del entendimiento. Y ustedes tienen que entender esa parte. Si ustedes no entienden esa parte, olvídenlo, porque lo que los antiguos estaban explicando son principios espirituales que se tienen que aplicar en nuestro diario vivir. Porque si vos estás tratando de justificar tu escepticismo diciendo que Dios es un Dios cruel, sádico, maligno, malévolo, le ponen de todo, por poco no le ponen ya, qué sé yo, moño, por poco no es moño. Pero ustedes no se están haciendo ese mea culpa, no están diciendo el ser humano es el pecador, el ser humano es el malvado. El ser humano es pecador y malvado. Mírense a ustedes mismos, gente. ¿Por qué tenemos nosotros tantas imperfecciones alrededor de nosotros? ¿O ustedes son todos ángeles, están despidiendo luz? No están despidiendo luz. Son gente maligna. Reconozcan su malignidad. Por eso les dije la vez pasada, entren en el terreno oscuro. Ustedes no van a hacer eso. Jesús hizo eso. Entró en el terreno oscuro, se fue al desierto. Tengo que aprender a hacer la cabra, esa cabra de Capricornio. ¿Cuál es la nota tónica de Capricornio? Y eso todo. Vamos nosotros para allá, chicos. Hacia allá estamos yendo. Estamos en la era de Acuario. Vamos directo a la era de Capricornio. Y en la era de Capricornio van a tener que aprender una cosa muy importante. La era de Acuario es de luz. La era de Capricornio es de oscuridad. Tienen que aprender ustedes a vivir. Si ustedes no entienden estos principios espirituales, no van a poder entrar ustedes en la próxima era. Sencillo, se les va a tirar. ¿Qué hace el signo de Capricornio? El signo de Capricornio es un signo que representa al iniciado. Y eso está dentro de la Biblia, integrado con el macho cabrío. El macho cabrío que Moisés liberó al desierto y que le dio a Azazel. Ese es el signo de Capricornio. Y la cabra, ¿qué hace? Va hacia la montaña, va en los lugares oscuros, se interna en los lugares oscuros. Porque vos tenés que aprender a vivir en la tiniebla. Si vos no aceptás tu propia tiniebla, ¿cómo vas a entrar en la luz? Jamás. Por eso le pongo acá. ¿Qué cosa le estoy poniendo acá? A Santa Lucía. Santa Lucía, ¿qué representa? Santa Lucía representa justamente eso, la visión espiritual. Ustedes no van a tener visión espiritual si vos no aceptás eso. Vos no estás aceptando tu condición humana. Vos no sos ningún tipo de Dios. Vos te estás poniendo en posición de Dios. No es así. Tenés que aceptar únicamente tu naturaleza humana. ¿Cuál es esa naturaleza humana? Nosotros nos vamos al baño, defecamos, ¿sí o no? Los ángeles no hacen esas cosas. Orinás, ¿sí o no? Todos orinamos. Sudás. La sangre corre alrededor, por tu vena, por todas partes. Sangrás. Y eso el Maestro Jesús nos viene a enseñar a nosotros. Primero tenemos que aprender nuestra vulnerabilidad. Si vos no aprendes tu vulnerabilidad, no vas a poder llegar jamás al conocimiento espiritual. Primero eso. Tócate un poco vos así, un poco a ver si no te duele. Yo siempre por eso les suelo decir a la gente, ¿realmente será que ustedes son libres pensadores? ¿O están pensando o están ustedes montándose una postura caprichosa? Porque esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana es caprichosa, testaruda, terca, necia. Déjate de joder, le suelo decir. Déjate de joder. Déjate de estar queriendo vos fastidiar a las personas espirituales, a las personas que quieren estudiar. Y si a vos no te interesa el cristianismo, entonces ¿para qué vos estás hablando acerca de esos temas? Ni hablar. Ni hablar. No es que estoy tratando yo de ayudar a la gente. No estás ayudando en nada. No hace falta, la gente ya está perdida. Lo que realmente se necesita es dar entendimiento a la gente. Y eso es justamente la labor del mensajero. La labor del mensajero, mi labor específicamente como mensajero de la Hermandad Blanca, no es agarrar a ustedes y decirles, vengan ustedes a mi iglesia, congréguense conmigo. No, gente. Por eso no van a encontrar ustedes a ninguna persona espiritual vendiendo Biblia por la calle. Nunca. Jamás.
¿Por qué? Porque el desarrollo espiritual es personal. Cada uno de nosotros tenemos que llegar a ese conocimiento. Y ese conocimiento no es a raíz de tu razón. Tenés que ir más allá de la mente. Por eso la doctrina secreta dice una cosa muy importante. La mente es la asesina de lo real. La mente es la asesina de lo real. Muy bien. ¿Qué estuvimos diciendo? Casa de oración. Somos casa de oración. Nosotros tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de oración. Esta casa espiritual no es solamente agarrar y decir, es una iglesia. No, no es la iglesia. No es la iglesia católica. Primero tenemos que aprender una cosa muy importante. La ruptura entre lo que es Moisés y lo que es Jesús. Hay una ruptura muy grande ahí. Por eso Jesús dice una cosa muy importante a sus apóstoles. Yo vengo a darles a ustedes espada. Yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. ¿Cómo es que el rey de la paz va a venir a traer espada? Sencillo, porque representa una forma de escinsión. ¿Entre qué? Entre lo que representa la esclavitud y lo que representa la libertad. Lo que representa la muerte y lo que representa la vida. Yo no puedo ir a obedecer leyes antiguas y seguir yo a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está diametralmente en contra de todo lo que se refiere al sistema del Antiguo Testamento. Primeramente tenemos que entender una cosa. Número 1. Dice, esto está en Levítico capítulo 17, 1 al 4. Pero yo voy a leer por el versículo 2 voy a leer. Dice así. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, dice. Quiero que entiendan bien una cosa. Fuera de él. ¿Dónde fue sacrificado Jesús? Fuera del campamento. Y San Pablo dice eso en Hebreos capítulo 13, versículo 11 al 13. Dice eso. ¿Qué dice más el libro de Levítico? Dice, será cortado tal varón de entre su pueblo. Será cortado tal varón entre su pueblo. Y es justamente lo que sucedió con todos nosotros, lo que sucedió con el pueblo de Israel y lo que sucedió con todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, fue a morir fuera del campamento, fuera del templo. Y miren que dice Hebreos capítulo 13, versículo 11 al 13. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote. Jesús no fue introducido adentro del santuario. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Fuera de la puerta. ¿Y qué me dice la ley antigua? Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, será cortado tal varón de entre su pueblo. Y San Pablo dice una cosa muy importante también. Dice algo muy interesante en en las cartas de los Gálatas. Dice él claramente de que Cristo se ha hecho por nosotros maldición. Entonces no tiene ninguna relación con el Antiguo Testamento. Y estamos nosotros queriendo aplicar a la gente leyes del Levítico, ¿verdad? Leyes levíticas. Grave error. Solo una cosa es necesaria. Ayer estábamos hablando nosotros, la gente dice que es necesario congregarse. Sin embargo, la Biblia me dice que una sola cosa es necesaria. ¿Cuál es esa cosa necesaria? Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Qué nosotros estábamos diciendo nosotros? Casa de oración. Casa de oración. Cada uno de ustedes es una casa de oración. Cada uno de ustedes tiene que recibirle a Cristo en su corazón. Si ustedes no reciben a Cristo en su corazón y no entienden de que ustedes son la casa espiritual de Dios, entonces jamás ustedes se van a poder convertir en reyes y sacerdotes. No son ni reyes ni son sacerdotes. Por eso es que ustedes no tienen dominio ni gobierno sobre las circunstancias externas. Y nosotros estamos llamados a dominar la naturaleza. Por eso es que se dejan dominar por el huracán. Tienen miedo del huracán, tienen miedo ustedes del terremoto, tienen miedo ustedes del accidente, tienen miedo ustedes de que se abra la tierra y la tierra les trague, ¿sí o no? Están llenos de miedo.
incertidumbre, cuidado con el ladrón, cuidado con esto, cuidado con aquello. Viven ustedes en el temor, continuamente viven en el temor. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Yo tengo que aprender a sentarme a los pies de Cristo. Empezar yo a escuchar al ser interno, al ser íntimo. Colosenses capítulo 1 versículo 27. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Tengo que entender de que ese Cristo mora dentro de mí. Si ustedes entienden que Cristo mora en cada uno de ustedes, entonces ustedes no van a tener ningún tipo de necesidad de ir a la iglesia. Ustedes van a hacer la iglesia. Y no van a cometer el error que hizo mi gente, ¿verdad? De estar riéndose y burlándose y de grabando ahí, ¿verdad? Mientras que era arrollado, atropellado el auto de un prójimo, en vez de ayudarle. ¿Por qué sucede eso? Porque no tiene sentido humano. ¿Y por qué no tiene sentido humano? Porque no tiene condolencia, no le duele. El pueblo se convirtió en un pueblo impío, sin piedad, despiadado, déspota. Y toda su frustración quiere volcar hacia su prójimo. En vez de decir, voy a tratar de ayudar un poco a mi prójimo y voy a ser fiel en lo poco. Nadie dice esas cosas. ¿Saben por qué? Porque no tienen conocimiento de esto. Por eso es que yo enseño la Biblia. No es porque la Biblia sea la palabra de Dios, precisamente. Es porque dentro de la Biblia yo encuentro instrucciones que a mí me va a enseñar a mí a tomar esas instrucciones para que yo cada día más mejore como persona. ¿Y cómo voy a mejorar yo como persona? Aplicando las virtudes que me enseña la Biblia. Entonces la Biblia es un fundamento. Tengo yo un fundamento bíblico. Para eso es. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Oír la voz del Cristo, oír la voz del Cristo, oír la voz del Cristo. ¿Qué hizo Moisés cuando Dios le llamó a Moisés? Le dije, Moisés, Moisés. Le llamó. ¿Qué hace justamente la presencia de Dios? Yo soy dentro de tu corazón. Te llama. Sos un llamado, sos un elegido, sos un escogido, sos un profeta, sos un emisario de la hermandad blanca. Cada uno de ustedes se puede transformar en mensajeros de la luz, en mensajeros de Dios, si verdaderamente quieren. Pero si verdaderamente ustedes están en su razonamiento lógico, matemático ahí, olvídenlo, no van a lograr ustedes. No van a lograr ustedes, porque el universo no puede ser medido por la matemática. Midan ustedes por la matemática el número infinito. No van a poder. Por eso se inventó un número imaginario llamado infinito. Las matemáticas no puede medir. ¿Y saben cómo le pone en el libro de Baldor? Le pone 2 por tanto, 2 por n a la n. ¿Saben qué ustedes significa eso? Número enésimo, no se sabe. No se sabe. Infinito, hasta el infinito. Yo puedo poner enésimo hasta el infinito y no se va a acabar. Se inventaron ustedes una medida. ¿Para qué? Para poder medir el universo. Porque ustedes no pueden. Sencillamente el ser humano, la matemática no puede medir el universo. Es infinito. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Siempre eso, ¿verdad? Las personas, yo estoy otra vez solo, yo estoy solo acá, a mí nadie me ayuda, yo hago todas las cosas sola acá. Yo muchas veces me encontré solo. Solo. Y yo me suelo acordar de Santa Marta. Me acuerdo de Santa Marta, por eso Santa Marta es mi gran aliada. Siempre suelo decir, Santa Marta es mi gran aliada. ¿Saben por qué es mi gran aliada? Ella es mi gran aliada debido a que ella también se encontró sola. Y muchas personas, en muchos de los casos, nos vamos a encontrar solos. ¿Cuántas veces yo tuve que subir allá en el segundo piso y quedarme solo? Me quedaba solo yo. Era un puesto. Y yo tenía que hacer ahí mi guardia, pero estaba yo en el segundo piso.
con todos los fantasmas, con todos los demonios que habían ahí. De la misma forma, por eso, el que tiene conocimiento espiritual entiende perfectamente que no es teniendo miedo. Yo tengo que aprender a entrar en contacto con la realidad espiritual, de cara. Porque si ustedes no entran de cara, como dice la Biblia, justamente cuando el diablo le dice a Dios, le dice, pero hiérele en su propia carne y verás cómo te maldice. Y perfectamente, es justamente eso. Si ustedes no experimentan realmente, si ustedes no experimentan esa realidad espiritual, ustedes no van a entender las cosas que yo les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Por eso es que no importa que nosotros nos encontremos solos, sirviendo a Dios, sirviendo a la causa del bien. Muchas veces te vas a encontrar solo. Ninguna persona te va a venir a ayudar a limpiar tu cuadra. Vos vas a tener que limpiar solo y empezar solo y terminar solo. Pero tenés que saber una cosa, Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Y eso es justamente lo que entendió María. Y es lo que le faltaba a Marta. Que Dios estaba ahí, estaba en la presencia de Dios. Ella también estaba en la presencia de Dios. Jesús estaba en medio de ellas. Dile pues que me ayude, dice. Dile pues que me ayude. ¿Cuántas veces solemos decir, ¿y por qué él? ¿Y por qué él? ¿Y por qué él también lo hace? ¿Por qué yo tengo que hacer? ¿Por qué yo tengo que hacer? La Biblia te enseña eso. Miren, Marta estaba sola. Muchas veces te vas a encontrar solo. Y vas a ser el gran sin razón. Pero ya Aristóteles decía una cosa muy importante. La razón puede errar. La gente que dice que tiene razón, la gente que dice que tiene razón, justificada porque tiene la evidencia externa. Esa evidencia externa es un engaño completamente. Porque por medio del Espíritu eso se puede cambiar muy fácil. Y si hay una actividad ahí de índole espiritual, esa actividad espiritual puede cambiar el orden físico. Es así, por ejemplo, que una persona que estaba al borde de la muerte se levante. Porque si estaba decretado ya que esa persona tenía que morir. Sin embargo, ¿qué pasó? El ángel de la muerte se retiró. ¿Por qué se retira el ángel de la muerte? Porque hay un poder espiritual mucho más grande que él, al cual está sujeto y tiene que obedecer. Por eso es que el diablo obedece al espíritu. El diablo no puede permanecer ante la presencia del espíritu. Cuando vos estés invocando el nombre de Dios, cuando vos estés invocando al Espíritu Santo, el diablo no puede quedar ahí. Tiene que obedecer, tiene que salir. Es la misma cosa que una persona que enciende una luz en medio de las tinieblas. Las tinieblas no se le acercan. Y la misma cosa sucede con una persona espiritual. Los demonios no tienen poder sobre una persona espiritual. No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Es necesario congregarse. La Biblia te dice claramente acá una cosa muy importante. Solamente una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La cual no le será quitada. La cual no le será quitada. ¿A qué parte es lo que se está refiriendo en la Biblia? Eso está en Números capítulo 18, versículo 20. Yo soy tu parte y tu herencia en medio de los hijos de Israel. Dios es nuestra herencia. Dios es nuestra herencia que no puede ser sacada. Nadie te puede quitar y nadie te puede arrebatar. Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, para conocer la voluntad de Dios tengo que aprender de María. ¿Qué hizo María? Empezó ella a sentarse, se sentó a los pies de Cristo. Yo tengo que aprender a sentarme en meditación
conectar con el Espíritu Divino, acercarme a Dios de forma espiritual, no acercarme a Dios en forma eclesiástica, yéndome a la iglesia. Eso no es acercarse a Dios. Yo tengo que acercarme a Dios de forma espiritual, centrando mi atención en mi ser interno, en el Cristo interno, y ese Cristo interno me va a revelar la voluntad de Dios, el conocimiento que no procede ni de la Biblia, no procede ni del sacerdote, no procede ni del Papa, no procede absolutamente de nadie, porque es dado al que le busca. Por eso es que el Maestro Jesús dice una cosa muy importante. Vamos a mirar un poco lo que dice ahí. Hay una cosa muy importante, me viene ahora eso. Vamos a ver si encuentro. Dice, nadie conoce al Padre. Dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y a quien el Hijo quiera revelarlo, dice, ¿verdad? Eso está en el libro en el Evangelio de Mateo. A mí me gusta decir libros, los libros de la Biblia, ¿verdad? Por eso es que siempre quiero decir yo libros. Son libros. Vamos a mirar por lo que dice acá. Vamos a mirar lo que dice la Biblia. Bueno, me parece que voy a hacer otro video. Y cuando haga ese video voy a meter esta idea también, ¿eh? Es importante que nosotros entendamos esto. El Hijo de Dios viene, ¿qué cosa a hacer? El Cristo interno, ¿qué hace? Revela la voluntad del Padre. ¿Cómo yo puedo conocer verdaderamente al Padre? Yo solamente puedo conocer al Padre a través de ¿qué? A través del desarrollo interno, a través del conocimiento que el Espíritu Santo, el Espíritu interno, por medio del Cristo interno, realiza en mí. Y ese conocimiento es dado a través de revelación. Por eso es que el Espíritu Santo actúa a través de la revelación, no actúa a través del texto bíblico. Entonces, ¿qué es lo que nos manda a nosotros el Maestro Jesús? Nos manda a nosotros primeramente, a ceñirnos a la fe. Ya les enseñé a ustedes que la fe es un poder. Si ustedes están entendiendo la fe como un artículo religioso, entonces estamos perdiendo nosotros nuestro bendito tiempo en esta divina encarnación y no estamos desarrollando las cualidades divinas. Las cualidades divinas son muy importantes. ¿Para qué? Para que nosotros desarrollemos en nosotros toda la plenitud y todo el poder de Dios. Bien. Mateo capítulo 11, versículo 27. Mateo 11, versículo 27. Vamos a ver lo que dice ahí. Dice así. Voy a leer desde el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. De los sabios y de los entendidos. Son cosas ocultas. Cosas ocultas. Entonces, dentro del Espíritu de Dios existen cosas ocultas que solamente pueden ser otorgadas a través de la revelación. Por ese motivo es que no todo está dicho dentro de la Biblia. Ustedes no van a encontrar un sumo completo acá, ¿verdad? De la mente de Dios. Esta no es la mente de Dios. Hay cosas ocultas que solamente son entregadas a través de revelación, y yo tengo que aprender a seguir al Espíritu de Dios y a extraer esas revelaciones para que esa revelación se haga en mí patente. Una vez que eso se hace patente en mí, yo voy a empezar a transformarme verdaderamente, tanto física, espiritualmente y mentalmente también. Ya no voy a andar yo con la mente del ser humano. Voy a empezar a tener los pensamientos divinos de Dios dentro de mí y voy a empezar a comprender la realidad
tanto objetiva como la realidad subjetiva. La realidad subjetiva pertenece al espíritu. Por eso esto todo tiene que ver con las cuestiones de la búsqueda personal. Cada persona tiene que llegar a esa búsqueda y tiene que llegar a un encuentro verdadero con ese ser interno. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mitología, mitología, mitología. Fábula, 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 fábula. Yo me suelo reír yo de eso, ¿eh? Fábula, 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 fábula. Mitología, mitología, mitología. Sin embargo, Jesús ya dijo eso. La revelaste a los niños. ¿Qué se le cuenta a los niños? Fábula, gente, mito. Yo tengo que aprender a discernir las cosas espirituales, y sacar de todas esas fábulas, mitos que vos les llamás, una enseñanza, una virtud. Todas esos relatos que vos le decís mitología, que están dentro de la Biblia o fuera de la Biblia, que pertenece a la religión cristiana, a la religión judía, o a la religión del Islam, o al hinduismo, o lo que sea, tienen una virtud en particular que están enseñando. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender a discernir esa virtud. Por eso San Pedro dice que somos llamados ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a la luz, de las tinieblas a la luz, a su luz admirable, dice. Entonces tengo que aprender yo a andar en la virtud, en el bien, en el principio del bien, en el espíritu del bien. Y dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. No dice hay una sola cosa. Todas las cosas, cada uno de ustedes fueron entregados a Cristo Jesús por medio del Padre. Y el Padre es Espíritu. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es justamente lo que no tienen los racionalistas, ¿verdad? No tienen eso. No son ni mansos ni humildes. Por eso es que no llegan al conocimiento de la verdad. Se montan en una suposición caprichosa. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es más fácil creer, gente. Es más fácil creer que están montándote vos en un merequejumbe, le suelo decir yo, ¿verdad? Hacerte un merequejumbe. Sencillo es. La persona que tiene fe verdaderamente accede a los principios espirituales, y estos principios espirituales otorga al ser humano el conocimiento de la verdad. Y esa verdad, ustedes saben perfectamente, no está en la carne. Por eso es que San Pedro recibe la revelación del Hijo de Dios a través del Espíritu, no a través de la carne. Por eso Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló esto carne ni sangre. Entonces, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Espíritu de Dios es el que revela al Hijo. Por eso Jesús está diciendo eso. Es el Espíritu de Dios el que revela al hombre, al Hijo de Dios. Entonces, por ese motivo, ni aunque yo te muela y te remuela, no te voy a poder sacar, ¿verdad?, tu terquedad. Solamente la terquedad es sacada a través de que primeramente tenés que crecer espiritualmente. Dejar de ser un niño, dejar de ser un caprichoso, dejar de llorar, dejar de pavonearte ahí, de que vos sos la luz del mundo. Vos no sos ninguna luz del mundo, ni sos la luz de Asia, no sos ningún Buda, no sos absolutamente nada. Sos un simple ser humano. Reconocer primeramente eso. Somos seres humanos de carne y de hueso. Tenemos una realidad espiritual a la cual tenemos que nosotros acceder para poder conectar con el mundo del espíritu. Porque si yo no conecto
mi alma con el mundo espiritual, con el reino del espíritu, yo no voy a poder llegar a ese conocimiento. Jesús es el nuevo Betel o la casa de Dios, le dije ayer. Juan capítulo 1 versículo 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso también está en Ezequiel capítulo 1 versículo 1. Aconteció en el año 30, Jesús inició su ministerio cuando tuvo 30 años. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, el profeta es una reminiscencia del Mesías. Por eso está diciendo él, en medio de los cautivos. Cristo viene a estar en medio de los cautivos. Cristo no viene a estar en medio de los libres. No hay ninguna necesidad de liberar a los libres. Los libres ya están liberados. Lo que hay que liberar es a los cautivos. Y esas personas están cautivas ¿a qué? Al pecado y al diablo. Le podéis llamar fuerza siniestra. Nosotros dentro de la espiritualidad le llamamos fuerza siniestra. Da lo mismo, es lo mismo. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, en los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Eso es una cosa muy importante. Jesús también, eso es lo que a nosotros nos promete. Que por medio de la fe yo accedo a las promesas de Dios. Y esta promesa es que los cielos me sean abiertos. Por medio de la fe yo tengo acceso al conocimiento de Dios, tengo la revelación de Dios, tengo el Espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios viene a morar en mí y me da el conocimiento de la verdad, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de la verdad, es el Espíritu de la consolación. Si yo tengo el Espíritu de la consolación dentro de mí, yo ya no me voy a volver una persona condenadora. Pero las personas son condenadoras, la gente de religión son condenadoras. ¿Por qué? Porque no han comprendido de que ellos también están envueltos en pecado y que tienen que aprender a, primeramente, quebrantar el corazón para que el Espíritu de Dios entre a morar en su vida. Y el Espíritu de Dios no puede ingresar dentro de tu vida si vos no le das ese tipo de apertura. Sin embargo, eso no significa que el Espíritu Santo no está sobre vos. Todo lo contrario, la Biblia dice que está sobre nosotros, que Él se pone sobre nosotros. Entonces, lo primero que yo tengo que entender entonces es que yo, a través de la fe, yo accedo a las promesas de Dios. Y a través de la fe, los cielos se me van a abrir. Y voy a empezar yo a ver el reino del Espíritu. Por eso San Pablo dice, por fe andamos, no por vista. Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, aquel que tiene a Cristo dentro de su interior, tiene al Padre morando dentro de su interior también. Y por medio de Cristo yo tengo que empezar a escuchar al Espíritu de Dios, al Padre. Si yo empiezo a escuchar al Espíritu de Dios, entonces yo voy a estar en un nivel superior. Y no voy a estar obedeciendo más yo a la letra. La gente obedece a la letra. ¿Por qué? Porque no ha entendido que la letra solamente es una herramienta. ¿Para qué? Para que nuestro entendimiento se ejercite. No es para agarrar la Biblia y buscar por medio de tu razón, ¿verdad? No es así. Es para que vos tengas un entendimiento espiritual y para que vos entiendas que tenés que buscar al Espíritu de Dios para poder recibir el conocimiento de Dios. Juan 12:25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y es la misma cosa que estábamos hablando nosotros. Tenés que reconocer primeramente tu naturaleza humana, tu pecado. Si vos no reconoces tu pecado, entonces no te vas a poder liberar de tu pecado. Primero tenés que reconocer tu naturaleza humana, tus limitaciones humanas, y luego tenés que buscar el medio para poder liberarte de esta atadura. Y el único medio para poder liberarnos de la atadura del cuerpo físico es el Espíritu de Dios. Se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que te da la visión, que te da el poder de penetración en los misterios divinos. De lo contrario, vos no vas a tener ningún tipo de conocimiento, porque no se te va a ser revelado, se te cierra.
Mateo 24:2, para la gente que busca las cosas de las soluciones en los templos humanos, en las iglesias, que tenemos que congregarnos, dice, tenemos que congregarnos. La Biblia no dice eso, salí de tu iglesia porque ahí sabes qué es lo que va a suceder, se te va a caer la iglesia encima. Mateo capítulo 24, versículo 2, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea desarraigada. Marcos 13, versículo 1 al 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo, ¿ves esto? ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea desarraigada. Entonces, primeramente tenemos que entender nosotros eso. Todos los templos espirituales, el Vaticano, las mezquitas, las sinagogas, todas las cosas que están en el mundo van a desaparecer. Pero lo único que no va a desaparecer es el Espíritu de Dios. Y tenemos que nosotros entender a Jesús como la casa de Dios. Jesús es la casa de Dios. En el nombre de Jesús. Por eso dice en el nombre. Si vos estás en el nombre, ¿qué significa eso? Dentro de Él. Vos tenés que estar dentro de Él. Si vos no estás dentro de Él, si vos no permaneces en Él, dentro de Él, entonces no vas a tener ningún tipo de conocimiento espiritual y no vas a entender tampoco estas cosas. Y vas a pensar que nosotros los espirituales estamos en contra de la Iglesia Católica. Así piensan. Que esto es algo en contra de. Y no es estar en contra de nadie. Es poner herramientas espirituales enfrente de ustedes. Y ahora ya es cuestión de ustedes profundizar y entrar dentro de este trabajo. Porque este es un trabajo, gente. Tenemos que entrar nosotros en la labranza de los profetas. Eso es entrar en la labranza de los profetas. Es practicar, poner en práctica todos estos principios espirituales y emplear el espíritu que Dios me da. Invocar el espíritu de Dios para poder impactar a la realidad externa. Esa realidad externa tiene que cambiar y la única manera de cambiar eso es a través de la oración, a través de la fe y a través del uso del poder que Dios me otorga. Ese poder solamente es otorgado por el Espíritu Santo. Bien, llegamos al final del video del día de hoy. Espero que les haya esclarecido más. Como vuelvo a repetir, nosotros somos casa espiritual. El templo es espiritual. El tabernáculo es espiritual. Tenemos que nosotros entrar en ese tabernáculo. Tenemos que entrar delante de la presencia de Dios. Y Jesús no entró en un templo. Jesús fue sacrificado fuera del templo como algo sucio, como algo inmundo. Aprendan ustedes a recibir eso de la gente. La gente les va a tratar de esa forma porque ellos piensan que están en lo correcto cuando no es así. Ellos están atentando contra todos los principios espirituales, están yendo contra la caridad, están yendo contra la fe, están yendo contra la esperanza. Entonces, no te digas que sos un faro en medio de las tinieblas cuando vos estás tratando de destruir la esperanza. No te llames iluminado cuando vos estás tratando de destruir la fe. No te llames hijo de Dios si vos estás tratando con desprecio, con repudio a los demás, porque estás operando sin caridad. Por eso las tres virtudes teologales son capitales dentro del sendero espiritual: fe, esperanza y caridad. Esas tres virtudes capitales nosotros tenemos que seguir. Si ustedes siguen esas tres virtudes capitales, se van a ustedes liberar de todas las limitaciones humanas y van a empezar ustedes a caminar en el sendero espiritual. Bien, les deseo muy buenas tardes a cada uno de ustedes y que la luz de Cristo les envuelva.